¿Cómo llegó a trabajar en una película tan íntima de una historia como tan importante en la historia de Colombia? Pues fue algo sorprendente, inesperado para mí. Yo había leído el libro cuando salió. Eh, me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo está contado, cómo está escrito, ¿no? Por supuesto, la historia es poderosa, pero es un libro escrito desde el corazón, desde los recuerdos de un padre, de un hijo de su padre, ¿no? Entonces me pareció un libro precioso, tristísimo, muy íntimo, muy personal, y no se me cruzó por la cabeza hacer una película. Lo pensé ni un segundo, mientras leía el libro. Y lo que sí, en los años siguientes, yo compraba el libro todo el rato para regalarlo. O sea, fue un libro que empecé regalando a mi madre, a hermanos, amigos. Ese libro que a la gente que te es muy cercana y a la que quieres que lo lean, ¿no? Y entonces pasan unos años y me contactan el autor, Héctor Abad, y el productor, y me lo ofrecen. Mi primera reacción fue, y es lo que les dije, que no, que estaban locos, que cómo se iba a hacer una película de ese libro, que era muy difícil por una serie de razones, los pasos de tiempo, el tal, no sé qué. Luego, que era una película demasiado personal para hacerla yo. Digo, esto es como si yo hiciera una película sobre mi madre, ¿no? Pero yo no la puedo hacer sobre tu madre, ¿no? Entonces tenía toda una serie de cosas en la cabeza. Y también les decía, digo, y mirad, cuando un libro es muy bueno, es mejor no hacer películas. Dejar el libro tranquilo, ¿sabes? Y ellos me escucharon un poco, yo les vi como un poco frustrados, ¿no? De que una cosa que me ofrecían con tanto entusiasmo y con tan buena cosa, yo les diera esta respuesta, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿y no estarías dispuesto a leerlo otra vez y a ver si le encuentras un ángulo cinematográfico, acercarte a la historia? Y les digo, mira, yo cualquier pretexto para leerlo de nuevo, genial, pero no creo que vaya a cambiar mi. Pero empezó poco a poco a cambiar. Lo volví a leer pensando a ver cómo se podría esto hacer. Y bueno, acabé aceptando. Mi hermano David, que es un gran escritor y guionista, hizo la adaptación y yo creo que hizo un trabajo espectacular porque el trabajo aquí sobre todo era darle una construcción dramática a algo que no estaba escrito con ese fin, ¿no? O sea, porque hay libros que se escriben como ya para que los compre Netflix, ¿sabes? O para hacer una película, pero este libro no estaba escrito así. Este libro estaba escrito desde el recuerdo y, estaba escrito desde la intimidad. El propio Héctor pensaba que era un libro que no iba a interesar a nadie, pero él quería hacerlo sobre todo por sus hijos. Y de repente esa sinceridad que el libro tiene despertó el amor de muchísimos lectores y se convirtió en un libro, en Colombia, un libro amado por la gente, ¿no? La gente te habla por la calle. Estábamos rodando la película en las calles de Medellín y se nos acercaba gente a decir muchas gracias por venir a hacer esta película, ¿sabes? Gente que no sabía que todavía cómo iba a ser la película, ¿no? Claro, Pero que entendían que hacer una película como esta era contar otra Colombia y contarlo, ¿sabes? No hablar de los tópicos siempre del colombiano, de los narcos, del esto, del otro. Era otra cosa, era otro acercamiento, otra mirada más, más humana. bueno, Fernando, y bueno, ya que hablabas bueno, de ese primer acercamiento y digamos, lo difícil que era aceptar por el contenido del libro y esto, ¿cuáles fueron los retos que tuviste para grabar en Colombia, en Medellín? Bueno, encontré unos profesionales maravillosos, al punto de que algunos me los he llevado a Grecia para mi última película. Unos actores fuera de serie. Fue un rodaje que podemos calificar complicado, difícil y tal, pero feliz, ¿no? El único contratiempo que tuve, que es una cosa muy sorprendente,
es la oposición de la Iglesia a que rodáramos en ninguna iglesia del país. Es algo que dices, no puede ser. ¿Cómo pueden ser tan reaccionarios? ¿Sabes? No es que uno espere que la iglesia sea, pero bueno, han dejado rodar películas de narcos y películas de tal en series de televisión. Una película como esta, que yo creo que básicamente es una película como el personaje que retrata, una película humanista, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa que todavía hoy me sorprende. ¿Hubo alguna presión de alguna forma, alguna responsabilidad de tomar el proyecto? Hombre, tienes la responsabilidad de que no estás en tierra conocida, no estás en tu calle, no estás en tu barrio, ¿no? Entonces tienes que estar con todos los sentidos, ¿no? Y rodearte en el equipo con la gente adecuada y estar abierto a sugerencias y opiniones y a ideas y cosas y tal, para no cometer errores de bulto, ¿no? No hay nada peor que cuando vas a un país y la gente y van y hacen, llegan con una mirada totalmente superficial a hacer una película y se van sin haberse enterado de lo que es ese país, ¿no? Y de lo que es la gente de allí. Entonces yo quería evitar ese tipo de errores, ¿no? Y hacer una película que le gustara en primer lugar a los colombianos. ¿Qué respuesta en lo personal como director le da esta película? Mira, esta película me ha proporcionado tantos amigos en Colombia, ¿no? Con los que sigo trabajando. Por supuesto, la familia Abad, haber conocido a Cecilia, la mujer del doctor Abad, que tenía 90 y tantos años, pero una cabeza increíble. Y sobre todo, y la amistad de Héctor, ¿no? Que es a día de hoy uno de mis grandes amigos para toda la vida, ¿sabes? Entonces, eso es lo que más te enriquece en la vida. Tener amigos, encontrar amigos y buenos, ¿no? Me acuerdo que hablando con mi mujer, ella me dijo, fíjate que yo pensaba que a la edad que tenemos ya no hace uno amigos nuevos, ¿no? Que ya eso está hecho, ¿no? Y de repente ambos nos sorprendíamos de que de repente esa ley es mentira, ¿no? Que efectivamente, claro, que se pueden hacer nuevos amigos, ¿no? Las personas que crees que puedan encontrarse al ver la película, al final, ¿cuál es, como director, cuál crees que es lo que estás esperando, digamos? Bueno, yo espero que por una vez el cine se dedique a retratar a un personaje honesto, ¿no? A un personaje, porque todo el mundo todo el rato se habla de los héroes para aquí, los héroes para allá, y ya no te digo de los superhéroes. Y es siempre algo barato, estúpido y vacío de sentido. Los héroes son la gente, los héroes de verdad, son la gente que sin querer ningún crédito, se levantan por la mañana y trabajan para que la vida de los demás sea